El Señor, por su gracia, nos ha salvado. Esa salvación tiene que ser un motivo de agradecimiento cada día. 24 horas tenemos que estar dando gracias a Dios. Porque de verdad, a través de Jesús el Cristo, Él ha solucionado todo nuestro pasado. Y el presente, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos disfrutar, no importa la circunstancia, que estemos en un momento que hay muchas respuestas o que estemos en un momento donde hay graves dificultades. Podemos disfrutar porque Dios vivo, que es creador, que es todopoderoso, está con nosotros. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, que es una identidad tremenda que hemos recibido. Y tenemos una autoridad también, una autoridad para en el nombre de Jesús el Cristo atar el poder de Satanás, para orar, para que su reino se establezca. Y al orar, el Espíritu Santo obra, y el reino de Dios se establece, la oscuridad es quebrantada. Tenemos que estar dando gracias a Dios y disfrutando de verdad de esa salvación tan grande, de que Dios vivo está junto con nosotros. También el futuro lo tenemos ya garantizado, porque dentro de esa salvación que hemos podido recibir, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso es algo eterno ya. Por eso, este tiempo que vamos a estar en este mundo, que pasa tan rápido, ¿verdad? Que no estemos afanados o preocupados en cosas materiales, ni de ningún tipo. Porque este tiempo pasa rápido. Lo importante es que estemos teniendo los tesoros en el cielo. Y allí tenemos que estar en este tiempo solamente disfrutando de que Dios está con nosotros y siendo testigos. Porque Él nos ha llamado como los discípulos. Hay muchas personas cercanas a nosotros con sufrimiento, ¿verdad? Mucha gente que es cercana a nosotros no tiene respuesta. No ve la salida. Está separada de Dios, muchos de ellos. Dios nos ha llamado. Nos ha bendecido grandemente a través de Jesús el Cristo. Somos los discípulos, los remanentes en este tiempo. Y Dios quiere a través de nosotros que la vida de Cristo resucitado esté llegando a esas personas a través de nuestras vidas. Porque hay muchas personas que están sufriendo y están totalmente caídos bajo la adoración a los ídolos. Venimos de una cultura, una tradición que es idólatra desde tiempos muy antiguos, ¿verdad? Y eso está inculcado en la cultura, en las personas. Y muchas personas que conocemos están caídos ahí en la adoración a los ídolos. Por eso, como discípulos de Cristo, aquellos que permanecen en la palabra de Dios, tenemos que estar preparándonos con la palabra. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que estar siendo instruidos, madurar espiritualmente a través de la palabra, para conocer más a Dios, para conocer más esa salvación tan grande a través de Cristo, para poder disfrutar más. Y luego a la hora de poder compartir este evangelio, poder estar compartiendo correctamente que Jesús es el Cristo, explicando conforme a la palabra cuál es el verdadero problema de las personas. Y en este día, por gracia de Dios, vamos a compartir dentro de este discipulado que también por gracia de Dios estamos haciendo cada lunes, y con ese material de los mensajes del Evangelio para el campo del pastor Riu, hoy vamos a compartir en el 12º encuentro, salvemos a los que están caídos en la adoración a los ídolos. Y muchas personas, demasiadas, incluso creyentes, están haciendo idolatría. Cuando hablamos de idolatría, automáticamente
pensamos en imágenes, en estatuas, y por supuesto eso es una parte fundamental, desgraciadamente, de la idolatría. Ídolos, figuras de yeso, de hojalata, de escayola, imágenes que las personas, por ignorancia, muchas veces con buen corazón, por necesidad, pues están poniendo en el lugar de Dios. Solo Dios merece nuestra adoración. Pero realmente muchas personas están adorando a esos ídolos. Y el problema no son los ídolos, que no son nada en sí, sino que a causa de la idolatría, detrás, como vemos a través de la palabra, está Satanás y los demonios. Pero mucha gente, pues, como está sufriendo, por supuesto, pues es más fácil para ella adorar algo tangible que puede tocar, ¿verdad? O que puedes ver. Dios es espíritu, Juan 4:24. Por eso a la gente separada de Dios le es más fácil poder adorar algo que puede ver, que puede tocar. Es más fácil, ¿verdad? Entonces, muchas personas están caídas totalmente en la idolatría. Y tenemos que entender, conforme a la palabra, cómo surge esa idolatría. Por supuesto, el culpable es Satanás. Él, desde antes de la creación, cuando fue creado por Dios como un querubín que estaba al frente de la alabanza celestial, como podemos ver en Isaías 14 o Ezequiel 28, este ser, que era casi perfecto, se halló maldad en su corazón. Él cayó en el orgullo y quiso arrebatarle el trono, el primer lugar, a Dios. Una locura, porque ¿cómo una criatura va a poder vencer al Creador? Por supuesto, fracasó, pero no solo él, 1/3 de los ángeles del cielo. Él en su orgullo quería poner el primer lugar, quería ocupar el primer lugar. ¿Para qué? Para recibir adoración. Él quería que le adoraran, pero solo nuestro Dios amado merece la adoración. Solo Él es digno de la adoración. Por supuesto, fracasó grandemente él y ese tercio de los ángeles que él mismo engañó. Entonces, él aparece en el principio, en el huerto del Edén, a través de una serpiente, el ser humano que estaba disfrutando de estar con Dios, porque Dios nos creó seres espirituales justamente para eso, para alabarle, para adorar a Dios. Y de esa manera disfrutar de esa paz, de esa verdadera vida a través del Espíritu, teniendo esa relación con nuestro Creador, y poder disfrutar de la autoridad que teníamos para gobernar, para enseñorearnos de toda la tierra, para llevar la bendición a toda la tierra. Entonces, este ser hizo que el hombre rompiera el pacto que Dios le había dado. Y al romper ese pacto que Dios dio en Génesis 2:17, el hombre quedó totalmente caído, apartado de Dios, en pecado, y empezó a ser controlado por Satanás. Entonces Satanás, como sigue queriendo la adoración, él engañó al hombre, intenta engañar totalmente para que estén adorándole a él. Lo hace continuamente a través de diversas y múltiples maneras. Entonces, él está buscando, él quiere que estemos totalmente cayendo en la idolatría, porque en primer lugar, él busca que estemos adorándole totalmente. Y también él sabe, como él vino a hurtar, matar y destruir, sabe que la idolatría es algo que Dios aborrece. Y Dios habla claramente que cuando alguien comete idolatría, aunque sea por ignorancia, realmente trae maldición, no solo a su vida, hasta la 3ª y la 4ª generación. Y Satanás quiere que le adoremos y quiere también destruirnos. Por eso la idolatría es una estrategia desgraciadamente perfecta, ¿verdad?, para conseguir esos objetivos. Por eso, la gente, al estar separada de Dios, hay un vacío espiritual en su vida. Fuimos creados seres espirituales. Entonces no tiene paz, está en maldición y
los problemas se acumulan conforme una persona va creciendo, más problemas hay. Más se siente cargado, se siente lleno de problemas, le vienen problemas continuamente porque las personas separadas de Dios están en maldición. Entonces, no saben cómo poder solucionar eso. Escuchaba un testimonio de una mujer con un niño pequeño. Dice que estaba muy enferma, le ardía el estómago y gastó muchísimo en médicos, no había manera ya de solucionar su problema, no sabían lo que era. Y estaba enferma. Entonces su abuelita dice que le llevó a un hechicero, a un brujo. Y el brujo le dijo que le habían hecho un hechizo para matarla. Y que ese hechizo la iban a matar en 3 años y justamente ya habían pasado los 3 años. Dice que le quedaba 2 o 3 meses para morir y que ese hechizo le había generado un cáncer de estómago, decía. Por eso dice que esa mujer, al enterarse de esa noticia, ella que estaba separada de Dios, pues realmente dice que era una situación terrible, ¿verdad? De repente le dicen que se iba a morir, que tiene cáncer de estómago y sobre todo su hijo pequeño. ¿Qué iba a hacer con su hijo? Era terrible la situación, cómo Satanás de verdad, cómo obra de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Aunque no tenía dinero, empezó a buscar dinero de cualquier manera para dar muchísimo dinero a ese brujo, porque decía que si hacía un hechizo se podía librar. Y la gente está haciendo idolatría, y también dentro de la idolatría, por supuesto, entra todo eso, la hechicería, el ocultismo, los chamanes que vemos que están llenos en todas las culturas. Y la gente, como tiene ese estado caído totalmente, no tiene ninguna esperanza, tiene miedo del futuro, pues empieza a ir a esos sitios, ¿verdad? Porque no conoce otra cosa, quiere tener alguna seguridad, no sabe lo que va a ocurrir con su hijo, no sabe lo que va a ocurrir con su matrimonio. Problemas de a lo mejor en el matrimonio, uno no sabe de verdad cómo arreglarlo y la gente va directamente a por un amuleto, a por un hechizo, a por un filtro de amor, ¿verdad? Eso ocurre desgraciadamente en todo el mundo, porque Satanás, él totalmente, a través de esa cultura de oscuridad, está engañando a todo el mundo. Dice en Apocalipsis 12:9 que es el engañador de este mundo. Y la gente tiene problemas económicos o a lo mejor una enfermedad como esta señora y no sabe qué hacer. En ese momento o va a un brujo o a un hechicero o va a un ídolo, porque piensa que ese ídolo le han enseñado en su cultura que es Dios. Y que si hace idolatría, pues realmente Dios le va a dar respuesta. Pero realmente es la cultura de Satanás. Todo eso es algo que Dios muestra en su palabra, que es pecado, que trae maldición. Dios aborrece la idolatría, la hechicería, la adivinación. Pero Satanás también, a través de las televisión, a través de las películas, ¿verdad?, te hace creer que es algo normal, que la magia, la idolatría, eso es algo divertido y te lo hace como algo que es inofensivo, que al final la gente continuamente, por desconocimiento, por ignorancia, que no nos libra de pecado, están totalmente tomando en su desesperación esos caminos. Y al final van a donde haga falta. Da igual que esté lejos, dice esta mujer que el hechicero estaba lejísimos, pero da igual, iba todas las semanas porque quería respuesta. Y la gente, como está desesperada, si piensan que alguien le va a dar respuesta, no le importa pagar lo que sea, no le importa ir lo lejos que vaya, ¿verdad? Porque quieren tener respuesta. Incluso muchos creyentes, por no tener seguridad en Cristo, por no estar disfrutando del Evangelio, también están cayendo. Incluso a ir a divinos. Hay muchos, desgraciadamente. Por supuesto, eso lleva totalmente al fracaso. Y este gadareno que hemos leído en la introducción, este hombre que estaba allí endemoniado totalmente en los sepulcros, que tenía una fuerza, por supuesto, que no era natural,
que podía romper, desmenuzar los grillos, los grilletes, las cadenas. Estaba endemoniado totalmente, tenía una legión de demonios. Y eso es a través de la idolatría. Uno, sin saberlo, por ignorancia, va abriendo puertas a Satanás, a los demonios, igual que la magia, la adivinación, la idolatría. Esos son puertas que uno va abriendo, y hay personas que ya llega al punto, como este hombre, que queda totalmente endemoniado. Ya no era él, eran los demonios, ya no dominaba él su vida. Total, estaba endemoniado totalmente. Por eso Dios, en su gracia, cuando el pueblo de Israel tenía que entrar a Canaán, conquistar Canaán, Canaán estaba habitada por 7 pueblos, y eran 7 pueblos totalmente paganos, idólatras, que hacían tanta maldad que por eso Dios decidió que los aniquilaran totalmente. Ellos sacrificaban hasta sus hijos, a los niños, a los bebés, los mataban, los sacrificaban. Era algo terrible esa maldad de esos 7 pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. Por eso el Señor, cuando llevó allí al pueblo de Dios, Él habló claramente que destruyeran todos los ídolos, que no dejaran ninguna práctica pagana, totalmente, que lo desecharan todo. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente, y la palabra nos explica, que la maldición, la idolatría, trae maldición, trae desastres continuamente. Dice en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Hasta la 3ª y la 4ª generación hay maldición a consecuencia de la idolatría. Por eso hay gente que a lo mejor de repente un día le viene una enfermedad incurable, desconocida. La ciencia no encuentra cuál es el motivo de esa enfermedad. O a lo mejor hay un accidente que muere una persona de repente y la gente tiende a pensar o exclama, qué mala suerte, ¿verdad? Pero la suerte no existe. No existe, todo tiene un porqué, y solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está explicando cuál es el porqué de esas maldiciones, de esas muertes inesperadas, de esas enfermedades desconocidas. Muchas son consecuencia de las maldiciones, a consecuencia de la idolatría. Por eso Dios, Él totalmente le dijo al pueblo de Israel que salieran de Egipto, los tuvo que sacar, porque ellos habían caído en desastres por practicar idolatría, por dejar de aferrarse al pacto. Y allí, mientras eran esclavos en Egipto, cayeron en la idolatría, los falsos dioses egipcios. Los egipcios tenían muchos dioses de muchos animales, ¿verdad? Y el pueblo de Israel había caído en la idolatría. Por eso estaban esclavos. Por eso la manera de sacarlos fue solo a través de ese sacrificio de sangre que es Jesucristo. Solo a través de creer en Jesús el Cristo podemos salir de toda maldición, de todo desastre. Podemos ser perdonados y convertirnos en hijos de Dios para poder realmente hacer la correcta adoración. Solo a Dios, solo Él merece nuestra alabanza, nuestra adoración, porque Él es nuestro Creador, Él es todopoderoso. Por eso el pueblo de Israel caía continuamente en desastres a consecuencia de hacer idolatría. Cayó en esclavitud, luego cayó totalmente cautiverio, más adelante en colonización, y al final fueron esparcidos durante 2000 años por caer en la idolatría, por no aferrarse al pacto de Cristo. Por eso tenemos que estar viendo realmente las consecuencias terribles que genera la idolatría. Por eso Dios llamó en Génesis 12, del 1 al 3, a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué? Él vivía en Ur de los Caldeos. Era una ciudad muy grande, muy adelantada en ese tiempo, pero también era una ciudad totalmente idólatra. Dice la palabra que el padre, la familia de Abraham, realmente estaban haciendo idolatría.
Pero Dios, por eso, escogió por gracia a Abraham y le dijo que saliera de ahí. ¿Para qué? Para levantar y para empezar un nuevo pueblo, un pueblo santo que solo glorificara a Dios, que solo adorara a Dios, que es el único que merece la gloria. Por eso le dijo a Abraham que saliera de esa tierra, porque iba a empezar a través de él un pueblo que fuera para glorificar a Dios, un pueblo a través del cual vendría como hombre Jesús, el Cristo. Por eso Dios llamó a Abraham y le dio la promesa que haría de él una nación grande y que serían benditas en ti todas las familias de la tierra, porque a través de la simiente de Abraham, a través de la simiente, vendría Jesús el Cristo para traer bendición a toda la tierra. Por eso, a consecuencia de la idolatría, nos muestra la palabra de Dios que es algo que hace que las personas caigan totalmente, que las naciones mismas estén fracasando. Vemos todas las naciones idólatras como Egipto, realmente fueron totalmente quebrantadas. Babilonia igual, fueron quebrantadas. En su tiempo eran muy poderosas, dominaban el mundo, pero a consecuencia de la idolatría cayeron en grandes desastres. Por eso el Señor habla claramente que esa idolatría realmente está trayendo destrucción. Pero Satanás es el que está detrás, él busca la idolatría. Vemos en Mateo 4, cuando el Señor, el Espíritu dice, lo llevó al desierto durante 40 días, allí estuvo ayunando, y al final este Satanás llegó a él para tentarlo. Y una de las tentaciones le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense, qué ignorante Satanás, no quería que el mismo Señor le adorara a él. Siempre busca eso, de una manera engañosa. Lo que realmente quiere es que le estemos adorando, que no estemos poniendo en primer lugar a Dios, sino sin darnos cuenta que estemos adorándole a él. Pero el Señor le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor le contestó con la palabra. Y por eso es muy importante, como discípulos del Señor, que estemos aferrándonos a la palabra de Dios. Y si tomamos la palabra, Satanás huye. Ya no puede engañarnos, ¿verdad? Porque la palabra, si estamos aferrados a la palabra, somos como una roca. Dentro de Cristo, ya Satanás huye, no puede engañarnos siquiera. Porque la palabra es la verdad, la palabra es una espada de doble filo. La palabra siempre se cumple. Por eso este Satanás, él busca siempre que la gente esté adorándole. Siempre busca la adoración, pero la adoración solo le corresponde a nuestro amado Dios. Y la idolatría trae desastres, no solo a la vida que la comete, aunque sea por ignorancia, sino también hasta la tercera y la cuarta generación. Vemos cómo este hombre gadareno estaba totalmente sufriendo, estaba endemoniado, y todo en su vida empezó seguramente a través de la idolatría, abriendo puertas, aunque fuera por ignorancia. Pero también vemos el rey Saúl. Dice en 1 Samuel 16:23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vemos que este rey Saúl cayó en rebeldía, cayó en obstinación, que es pecado, como idolatría, y los demonios le atormentaban totalmente. Por eso las personas que practican idolatría, muchos de ellos tienen problemas espirituales, incluso mentales, gente que no puede dormir, siempre que le entran unas migrañas, dolores de cabeza. Es algo terrible y no saben que es a consecuencia de la idolatría. Pero aquí vemos el mismo rey Saúl, tenía que venir el joven remanente David a tocar el arpa, a alabar a Dios, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, y como él experimentaba y tenía ese poder espiritual David al alabar a Dios, por supuesto,
Cuando se levanta el poder de Dios, Satanás huye. Cuando se proclama el nombre de Jesucristo, la oscuridad se va. Y ahí él se sentía mejor porque los demonios totalmente se apartaban de él. Por esa alabanza en el nombre de Jesús el Cristo que hacía David. Por eso la gente que hace idolatría están sufriendo constantemente. Y cada vez su estado es peor. Y no solo afecta a sus vidas, por supuesto también esa idolatría trae sufrimiento a nuestra familia. Vemos como la vida del rey Saúl, él terminó muriendo suicidado, pero también pereció su hijo Jonatán y toda su descendencia fracasó. Todo a consecuencia de esa idolatría. Por eso realmente la idolatría no solo trae sufrimiento a la persona que la practica, sino desgraciadamente también a toda su familia, afecta alrededor de esa persona. Y es un sufrimiento que cada vez aumenta más. Por eso dice la palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dice en Mateo 12, del 43 al 45. Y hay personas que reciben a través de su fe en Jesús el Cristo la salvación. Pero luego empiezan a no aferrarse a la palabra, no escuchar la palabra. Y empiezan a perder la fuerza. Al no tener fuerza, Satanás les engaña. Intentan llenarse con otras cosas. Y aunque son hijos de Dios, empiezan a caer en idolatría. Porque idolatría también se refiere a poner algo o alguien en primer lugar que no es Dios. Poner otras cosas en primer lugar. Y ahí Satanás te va engañando. Pierdes fuerza, te empieza a hacer que estés cayendo en cosas incorrectas. Y al final el estado de esa persona viene a ser peor, dice la palabra. Por eso es muy importante que podamos estar teniendo respuesta y solo a través de Jesús el Cristo. Por eso Jesucristo tuvo que venir, porque ningún hombre puede vencer a Satanás por sí mismo. Por eso Jesús vino para salvarnos también de eso, por supuesto. Y Él cumplió en la cruz el trabajo de Cristo. Él como Cristo abrió el único camino para regresar a Dios. Él como Cristo perdonó nuestros pecados, solucionó toda maldición y todo desastre. Y Jesús el Cristo venció en la cruz a Satanás. Por eso Él en Juan 19:30 dijo, consumado es. Y hay que creerlo, solo a través de Jesús el Cristo podemos salir de toda maldición, de todo desastre, del poder de Satanás. Y solo a través de la fe, porque es por gracia de Dios, es don de Dios, un regalo, solo hay que recibirlo. Por eso en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona, por gracia de Dios, pone su fe en Jesucristo y lo recibe en su corazón como su Señor y Salvador, en ese momento es que esa persona puede recibir la salvación, puede salir de Satanás, del pecado, de la muerte, solo a través de Jesucristo. Y como hijos de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo cada día. Por eso cada día lo más importante que tenemos que experimentar como hijos de Dios es que Dios vivo está junto con nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Por supuesto, cada día teniendo un tiempo especial con Él. En ese tiempo yo tengo que tomar su palabra, aferrarme a la palabra, que es una garantía, que es un pacto para sus hijos. En esa palabra yo tengo que meditarla. A través de meditarla en ella, el Espíritu Santo me va a iluminar esa palabra. Voy a recibir gracia a través de ella y la voy a creer. Me voy a aferrar a la palabra. Voy a empezar a orar con esa palabra. Una oración totalmente conforme al pacto, conforme a la palabra, disfrutando. No una oración religiosa, buscando cosas físicas, no una oración de esfuerzo, no. Una oración viva, disfrutando ese poder de Dios en nuestras vidas. Y Dios
me va a dar esa fuerza espiritual, esa llenura del Espíritu Santo, ser cumbre espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué necesito el poder? Para poder salvar a esas personas que están caídas en idolatría. Porque la manera de que puedan salir de ahí no es ni el dinero, ni es a través de los estudios, ni es científicamente o a través de la medicina, no, solo a través de Jesús el Cristo. Y la manera de que conozcan el mensaje de Jesucristo, la manera que Dios ha establecido principalmente, es a través de sus discípulos, a través de cada uno de nosotros. Por eso, si somos hijos de Dios, pero no estamos cumpliendo esa misión que Dios nos ha dado, realmente no funciona. ¿Por qué? Si vemos un estanque cerrado, con agua muy bonita, con peces, qué bonito es ese estanque, es precioso, ¿verdad? Pero si ese estanque permanece cerrado y cerrado, ¿qué ocurre? Se corrompe. Cada vez se empieza a llenar de hongos, se corrompe totalmente, al final los pececitos morirán, ¿verdad? Porque ese agua, hace falta que entre agua y que salga agua. Tiene que correr el agua, muy importante, que no esté estancada. Y nosotros recibimos la vida a través de Jesús el Cristo. Él es la fuente de la vida. Y esa vida y vida en abundancia que tenemos que gozar cada día a través de la palabra, de la oración, de relacionarnos con Él, es para compartirla. Si es solo para nosotros, si la estancamos, al final perdemos la dirección, perdemos las fuerzas. Al final no entenderemos por qué necesito orar, por qué necesito dar culto a Dios, por qué necesito tomar la palabra. No tendrá sentido, ¿verdad? Pero tenemos una misión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y muchas personas, gente cercana a nosotros, en nuestras naciones, ¿por qué fracasan nuestras naciones? ¿Saben por qué es? Por la idolatría. Son naciones totalmente idólatras. Naciones con cosas buenísimas, recursos, gente maravillosa. ¿Pero por qué fracasa? La idolatría. Es consecuencia de ese problema espiritual que no se ve con nuestros ojos y que solo la palabra de Dios está explicando. Por eso la única manera de poder sacar a esas personas de ese estado caído de la idolatría, de la maldición y el desastre, es solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Y para eso Dios nos ha llamado. Por supuesto, yo por mis fuerzas no lo puedo hacer, pero mi confianza no está en mí, está en Jesús el Cristo, que ha vencido, que tiene todo el poder, que tiene toda la victoria. Por eso, como Pablo, podemos confesar en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Todo es absoluto, todo dentro del plan y el deseo de Dios. Todo lo puedo, en Cristo, no por mí, porque Cristo ha vencido, Él ha solucionado todo, y Él me ha llamado, me ha salvado. Por eso, que podamos entender, hay una misión para nuestras vidas, aunque tengamos mucha economía, aunque tengamos muchas cosas humanamente buenas, que no es que sea nada malo, pero si en primer lugar no estoy poniendo a Jesús el Cristo, si no estoy cumpliendo esa misión que Él me ha dado, no funcionará. No me sentiré satisfecho, completo, realizado, porque el Hijo de Dios, por gracia de Dios, tiene una misión, y es proclamar este Evangelio, que el reino de Dios se establezca. Y esa es la dirección que Dios tiene para cada uno de nosotros, a través de los talentos, de la posición que Él nos ha puesto, distinta, pero todas igual de importantes. Nuestra función, hasta que vayamos a la presencia de Dios, es proclamar que Jesús es el Cristo, es ser luz, es ser sal en cada lugar que estamos. Por eso hay que estar entendiendo que esa idolatría es la obra de Satanás, que engaña a la gente para que le adoren, que engaña a la gente para destruirles. Pero solo a través de Jesús el Cristo, esas personas pueden salir de esa maldición. Toda maldición generacional se rompe a través del nombre de Jesús el Cristo, porque Él se hizo maldición, porque la palabra dice que maldito
es todo aquel que muere en un madero. Se hizo maldición para sacarnos de toda maldición, de todo desastre. Él lo cumplió todo absolutamente. Por eso Jesucristo es la respuesta. Y nosotros, que ya hemos recibido toda la bendición en Él, tenemos esa misión. Y hay mucha gente en hechicerías, en brujerías, gente por ignorancia que está hablando, dice, no, yo es que hablo con esta persona, este fallecido, este muerto, yo tengo una relación con ella. Mentira, no estás hablando con tu familiar, eso es un demonio, como dice la palabra, igual que el rey Saúl quiso hablar con Samuel, pero no era Samuel, era un demonio, y eso está abriendo puertas a Satanás y vienen desastres a consecuencia de eso. Por eso nosotros tenemos que estar dando la respuesta conforme a la palabra de Dios, poder explicarles que solo a través de Jesucristo pueden estar saliendo, cambiando el destino, saliendo de la oscuridad y yendo al reino de su amado Hijo Jesús, solo a través de Jesucristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Hay muchas personas que están en medio de esa situación, pero todos los que se encontraban con Jesús el Cristo recibían verdadera liberación. Este hombre gadareno no tenían respuesta para él. Tenían la región atemorizada. Nadie se acercaba por ahí. No sabían qué hacer con él. Tenía más fuerza que muchos hombres. Pero allí, cuando llegó el Señor, él pudo ser liberado en el nombre de Jesús el Cristo. Este hombre dice que de repente, al llegar allí los lugareños se quedaron sorprendidos viendo a ese hombre gadareno vestido en su cabal juicio. Dice, allí estaba tan tranquilo, era otra persona escuchando las enseñanzas del Señor. Tanta gracia había recibido este hombre, tanta liberación, que quería seguir al Señor. Pero el Señor le dijo, no, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes obras has podido estar experimentando en el nombre de Jesús el Cristo. Ya lo comisionó para que predicara el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Hay muchas personas, desgraciadamente, en idolatría, que estemos tomando el pacto, orando por ellos, para darles la respuesta solo Jesús el Cristo. En Samaria, dice en Hechos 8, del 4 al 8, es una ciudad llena de maldad, idolatría, gente endemoniada. Pero cuando el evangelista Felipe llegó allí, dice que predicaba solo Jesús el Cristo. Dice que los endemoniados fueron liberados, los enfermos fueron sanados. Dice el versículo 8 que había gran gozo en aquella ciudad. El reino de Dios se estableció. Y cuando un hijo de Dios predica el evangelio, ora en el nombre de Jesús el Cristo, se levantan las obras del reino de Dios. La oscuridad es quebrantada. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante, que puedan estar mirando a su alrededor, orando. Todos conocemos gente, ¿verdad?, que practica o hechicería o magia, o que dice que habla con un pariente fallecido, o que a lo mejor está haciendo idolatría. Por supuesto, con amor, porque el Evangelio es para salvar a las personas, no para condenar a nadie. Con respeto, tenemos que estar compartiendo el Evangelio, explicando, conforme a la palabra, cuál es la única manera para poder recibir la salvación. ¿Por qué? Solo a Dios tenemos que adorar. Y solo es a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es la manera que Dios nos da. Y nosotros somos los testigos, los que tenemos que estar compartiendo este Evangelio para poder salvar a las personas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen este pacto, que estén orando y que estén desafiando para compartir este mensaje tan importante.